Muy buenos días, soy Delis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delis Grisel y compañía. Bueno, no sé si entramos o no entramos, pero es que el sistema de transmisión de emergencia se activó justo en el mismo momento en que íbamos a iniciar el programa. Bueno, el caso es que hoy es 23 de septiembre de 2024. De hecho, es el aniversario del Grito de Lares, así que habrá mucha gente en Lares, supongo, celebrando. Antes yo iba a Lares y hace muchos años que yo no voy a Lares, muchos años, porque ya hace un montón de años que me vine para acá. Pero la última vez que fui al Grito de Lares fue bien significativo para mí porque tenía como 8 meses de embarazo de mi último hijo. Y fue realmente todo, sinceramente fue una aventura. Fue una aventura poder lograr llegar con aquella barriga que casi se me estaba saliendo. Y siempre me pareció que era una actividad bonita, importante, sentida para la gente que acudía a ella. Que obviamente, pues, como periodista me tocó cubrir en algunos momentos. Así que fue bien chévere, así que en el día de hoy eso es lo que se celebra y además se celebra el cumpleaños de 2 personas muy queridas para mí. Una es Lara González, la hija de Cristina Soler, Lara González, y Maritza Martínez, mi queridísima amiga. Así que feliz cumpleaños para ambas y feliz cumpleaños para el Grito de Lares. Bueno, yo creo que debemos empezar hablando sobre el Grito de Lares y después yo voy a introducir propiamente el tema que nos trae aquí al día de hoy. Hoy me acompañan, para que ustedes sepan de antemano, me acompaña Javier Colón Morera y José Tato Rivera Santana. Y en el día de hoy nuestro tema va a ser la sociología de este momento que vivimos previo a las elecciones, de esta campaña eleccionaria, que me parece más que hablar de los partidos y no sé qué, yo creo que hay que dar una mirada profunda a lo que hay detrás en nuestras vidas, en cómo nos comportamos, en cómo estamos mirando, en cuáles son los cambios, en cómo se van reaccionando de una campaña a la otra, esas cosas que son esos muchos Puerto Ricos paralelos que existen. Pero previo a eso quisiera que Javier me hable un poco del Grito de Lares. Bueno, no, yo tengo aquí conmigo la enciclopedia de Puerto Rico y quería leer el primer párrafo que me parece muy, muy útil. Se conoce popularmente como el Grito de Lares a la Revolución Puertorriqueña por su independencia de España, llevada a cabo el 23 de septiembre de 1868. En el siglo XIX, en América Latina, se utilizó la expresión de grito como sinónimo de declaración de independencia. Por ejemplo, el Grito de Dolores en México, 1810, el Grito de Ipiranga en Brasil, 1822, y el Grito de Yara en Cuba, 1868. Así que, en cierto sentido, el Grito de Lares nos coloca en la historia mundial dentro de ese esfuerzo que se realizó, sobre todo en el siglo XIX, en América Latina, y que temprano, en el siglo XIX, ya la gran mayoría de los países de América Latina habían conseguido su independencia de España, y Cuba y Puerto Rico, pues, no pudimos formar parte de esa agenda de descolonización de Bolívar, ¿verdad? Que en un momento dado quiso incluirla como parte de su gestión, pero no fructificó. Y pues nada, hoy es un día para recordar a Ramón Emeterio Betance, que fue uno de los líderes independentistas más fuertes que ha tenido Puerto Rico en toda su historia, y que gracias al ahora fenecido Félix Ojeda conocemos de su historia patriótica. Yo añadir a lo que tú has dicho, Javier, que también se conmemora el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos hace 19 años, un día como hoy, también en el 2005. 2006. 2005. 2005. Sí. Fue el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos por parte del FBI, casi coincidiendo con las actividades que se estaban celebrando ese día en Lares. Y como sabemos, Filiberto es considerado por el patriotismo puertorriqueño como parte de esas figuras de nuestra historia que han sido
los rostros principales en distintas épocas de la lucha por la independencia de Puerto Rico, como tú mencionaste, Javier, Ramón Emeterio Betance, Eugenio María de Hostos, don Pedro Albizu Campos y Filiberto Ojeda Ríos. Así que es importante también mencionar esa fecha. Y añadir además, finalmente, sobre el tema del Grito de Lares, que lo diferenció en términos de día del Grito de Yara 17 días. O sea, el Grito de Lares es el 23 de septiembre, el Grito de Yara es el 10 de octubre. Hay una diferencia de 17 días. Y para muchos historiadores, de hecho hay historiadores que han argumentado con evidencia de sus investigaciones, que hubo cierta coordinación entre ambos movimientos independentistas, el cubano alrededor del Grito de Yara y el movimiento independentista puertorriqueño alrededor del Grito de Lares. Sí, de hecho, sobre el Filiberto hay un informe de la Comisión de Derechos Civiles, que no es muy conocido, pero es un informe muy importante en donde se describe las violaciones a derechos humanos que se cometieron en ese caso, y específicamente el hecho de que básicamente se dejó morir a Filiberto desangrado en ese incidente. Y es un capítulo en ese sentido que no se debe olvidar, así que yo les recomiendo a los oyentes que escuchen que vean ese informe de la Comisión de Derechos Civiles. El amigo Ramón Bosque Pérez colaboró mucho en la redacción de ese informe. Uh-huh. Qué mucha historia, ¿no? Así es. Mucha historia importante. Bueno, como vamos a estar hablando del tema que ya les he señalado, quiero iniciar, porque entre mis cosas ayer encontré una columna que escribió el escritor Luis Rafael Sánchez el domingo 13 de febrero del 2022. Y fue una columna que él tituló Elogio de la protesta. Nosotros creo que en los últimos años, después de María para acá, sinceramente hemos estado vinculados a protestas bien importantes del pueblo, unas masivas, otras no tan masivas, pero sí esa protesta por lo que se atraviesa, por lo que atraviesa el país en términos, lo que atraviesa no el país, nuestra gente, vamos a ponerlo más claro, nuestra gente, en términos de esa vivencia que es lo que mueve a tomar diferentes decisiones, ¿no? Y entonces me gustó mucho el final de la columna porque hace un resumen de lo que observa en términos de la protesta y dice así: ¿a qué consagro mi vida propia? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué sirvo? Mientras contemplo las marchas multitudinarias llevadas a cabo por las huestes magisteriales, las huestes bomberiles, las huestes policiales, las huestes del servicio médico, las huestes del servicio público en sus expresiones más variadas, hallo la respuesta. Conmovido hasta el tuétano, desfilan para honrar sus vidas propias. Eso es lo que él cree que ocurre. Y continúa diciendo Luis Rafael Sánchez: unas vidas hoy castigadas con salarios que empobrecen al pobre, unas vidas hoy insultadas con salarios que dificultan mantener una familia, unas vidas hoy empujadas al borde abismal de la miseria, unas vidas a las cuales no les dejan más alternativa que juntarse y protestar tanta injuria, tanto atropello, tanto abuso desmedido, tanto humillador desgobierno. Lección para la historia. Cuando los gobiernos desgobiernan, toca alzar la voz colectiva y gritar basta. El basta en número obliga al gobierno a abrir las arcas, repensar los presupuestos, sopesar los gastos frívolos, cancelar asesorías ridículas, suprimir el mangoneo burocrático. El basta en número obliga al gobierno a negarse a hambrear a los más, replantear sus prioridades, enderezar sus torcimientos, clarificar su agenda, demostrar la indisputable lealtad al país nuestro de cada día. Este país nuestro de cada día es uno indócil a pesar de las apariencias. Por indócil vive comprometido con reivindicar el derecho elemental a la protesta, cuantas veces su dignidad esté en juego o se vea amenazada, o cuantas veces unos pocos necios se apresten a desvirtuarla, mejor no cucarlo. Y así es como termina
Luis Rafael Sánchez. Bueno, y yo quería poner eso porque me parece que hace un resumen de cosas que han ocurrido y cómo él, como un escritor, uno de los escritores más importantes de Puerto Rico, señalan esos procesos nuestros de los últimos años. Esto ocurre en el 22, así que ya él está recogiendo muchísimas protestas que habían ocurrido en los últimos tiempos, y obviamente él hace señalamientos no está señalando específicamente la del 19, pero sí está señalando las de colectivos específicos que son afectados por los procesos de la gobernanza del país. Y entonces yo quiero lanzar algunas preguntas para esta conversación del día de hoy. ¿Quiénes somos ahora? ¿Qué asuntos nos han ido transformando? ¿Cuántos Puerto Ricos corren de forma paralela y no se intercomunican? ¿Qué podemos decir de la reacción de jóvenes a la campaña de miedo que ha activado el PNP? ¿Qué votantes atrae la figura de Jennifer con el baile y su vestimenta de Mujer Maravilla? ¿Qué preocupaciones predominan en nuestros electores? Con eso voy a estar conversando con estos queridísimos José Javier Colón Morera y José Tato Rivera Santana, pero ahora me voy a la pausa y regresamos de inmediato. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Ya yo lancé las preguntas al aire. Ahora voy con la conversación con Javier Colón y Tato Rivera Santana. Bueno, ¿cuál de los dos quiere empezar? Mira, te señalaron, Tato. Me señalaron a mí. Bueno. Tato, échate un poquito más para acá, porque si no, no sales en la estampita de Facebook. Ahí, perfecto. Y recuerden, por favor, ambos estar cerca del micrófono para que se escuche bien. Bueno, pues agradecido primero, Delvis, que me hayas invitado, y súper honrado compartir el programa con mi querido hermano José Javier Colón y los amigos y amigas que nos están escuchando. Esas preguntas, pues, a mí me llevan a lanzar una serie de planteamientos sobre eventos que han ocurrido, que pueden explicar la preocupación o lo que está detrás de las preguntas. Ciertamente en Puerto Rico, en los pasados 30 años, incluso pudiéramos ubicarlo en ese periodo de tiempo, se ha venido deteriorando materialmente lo que representó para las fuerzas políticas dominantes en Puerto Rico, su base sobre la cual construyeron sus entidades políticas, su discurso político y lo que podían proponer políticamente para el país. Y esa base de material se viene deteriorando en distintas dimensiones. En términos económicos, lo que fue el modelo económico que le sirvió de base al Partido Popular se comenzó a erosionar, según muchos estudios que se han hecho por importantes economistas de y fuera de Puerto Rico, ya a finales de la década del 70. Lo que fue la época de gloria del modelo económico, que se construye a partir del modernismo y de la intervención del programa de reformas sociales del Partido Popular, etcétera. Ese modelo tuvo su mejor momento, su época de gloria, en la década del 60, que fue cuando la economía de Puerto Rico creció sobre el 6%. Pero luego, a partir de la década del 70, empieza a decrecer y empieza a mostrar signos de que estaba teniendo problemas el modelo. Y ahí viene un estudio importantísimo que se hizo durante la administración de Hernández Colón entre el 74 y el 76, que fue el famoso informe Tobin, donde ya se apunta que hay unas deficiencias en el modelo. Eso no se corrigió, sino que se le pusieron unos parchos, como fue la sección 936 del Código de Renta Interna Federal, que vino a representar un instrumento para atraer inversión a Puerto Rico, y el establecimiento de un complejo manufacturero, que básicamente se convierte en un enclave manufacturero, le dio aire al modelo, pero el modelo seguía mostrando las deficiencias. Cuando se elimina la 936, estoy un poco resumiendo, fue un proceso mucho más largo para poderlo comentar. Cuando las 936 se eliminan en 1996 y efectivamente entra su eliminación en efecto en el 2006, empieza el proceso de forma acelerada de ese deterioro económico, y la economía de Puerto Rico entra en recesión en el 2006, prácticamente coincidiendo con la eliminación de la sección 936. Y eso va acompañado también de otros problemas y otros eventos que vienen ocurriendo que se manifiestan en que no se logra resolver los problemas de los índices de pobreza en Puerto Rico. Necesidades como la vivienda asequible siguen estando presentes y empeorando.
problemas con el sistema educativo, se privatiza el sistema de salud durante la administración de Pedro Rosselló, y todo eso, en lugar de representar algún tipo de parcho o de curitas al problema, lo que hizo fue agravarlo y convertirlo en un problema todavía más grande, porque al problema estructural de la economía se añaden problemas sociales de gran profundidad. La recesión lleva a la quiebra del gobierno. Aunque no corren como algo que uno pueda decir que es sinónimo, pero no hay duda que el deterioro económico le crea problemas al gobierno de Puerto Rico, que tiene que aumentar la deuda para poder manejar el funcionamiento del gobierno y además, ¿verdad?, pagar sus favores políticos a los distintos sectores que se aglutinan alrededor del presupuesto del gobierno de Puerto Rico para morder de ese presupuesto, empresas y sectores privados que viven de las rentas del gobierno. El gobierno de Puerto Rico, como tiene que endeudarse, pues llega un momento en que no tiene suficiente dinero para poder pagar la deuda, y ahí viene el reconocimiento de que el gobierno no puede pagar la deuda durante la gobernación de Alejandro García Padilla, y empieza el proceso, yo creo, más acelerado todavía, que llevó a lo que hoy tenemos como presente realidad. La respuesta del gobierno de Estados Unidos a la quiebra del gobierno de Puerto Rico fue más colonialismo, fue la ley promesa y la Junta de Control Fiscal. No fue una respuesta dirigida a ver cómo los problemas estructurales de la economía se iban a resolver. Por el contrario, de hecho, la ley promesa no contiene propuestas de desarrollo económico en ninguno de sus títulos. Por ahí a veces yo escucho gente diciendo, no, que la Junta de Control Fiscal tiene que acabar de hacer lo que le dice la ley promesa para el desarrollo económico de Puerto Rico. Que me digan en qué parte de la ley promesa aparece un mandato a la Junta de Control Fiscal de que tiene que atender el problema de desarrollo económico de Puerto Rico. Lo que crearon fue el control. Y lo que crearon, porque los demócratas en el Congreso insistieron en ese planteamiento, y para lograr los votos, los republicanos y los que estaban dirigiendo este proceso en el Congreso de Estados Unidos, de los demócratas que estaban cuestionando la ley promesa, lo que plantearon fue crear un comité ad hoc, un comité de trabajo, mejor dicho, un comité de trabajo que ponen a Orrin Hatch a dirigirlo, que fue uno de los senadores que en sus expresiones del Congreso fue más, le subió el tono al prejuicio hacia los puertorriqueños en esos debates. Pues ese comité que crea la ley promesa es lo más cercano que uno pudiera decir que hubo la intención de atender el tema económico. Lo que planteó fue hacer un informe con una serie de recomendaciones económicas. El informe se rindió en diciembre, la ley promesa se aprueba en junio del 2016 y el informe se rindió en diciembre del 2016 sin ninguna recomendación de estrategia económica, ninguna. De hecho, descartaron cosas que se habían planteado durante años en Puerto Rico, como es la eliminación o la no aplicación de las leyes de cabotaje a Puerto Rico. Eso Orrin Hatch lo descartó de entrada como una posible acción. Bueno, el resultado hoy... Exacto, cómo todo eso nos cambia. Claro, todo eso ha llevado a que se haya recrudecido la crisis económica, y eso ha tenido una respuesta. Y aquí es que se empata todo el tema social y la forma en que la gente empieza a expresar su descontento y empieza a lanzar su cuestionamiento a lo que estaba ocurriendo. Del 2016 hasta el 2019, incluso después del huracán María, en Puerto Rico no dejaron de haber protestas contra la ley promesa, contra la Junta de Control Fiscal. El movimiento sindical se movilizó. Varios primeros de mayo que ocurrieron en el 2016 y 2017 fueron de los más multitudinarios que se han hecho en Puerto Rico, reprimidos por la policía de Puerto Rico y el gobierno. Los estudiantes hicieron 2 huelgas universitarias durante ese proceso para proteger la universidad de lo que era una agenda que hoy vemos que es clara, que no hay forma de interpretar que no hay una agenda para destruir la Universidad de Puerto Rico. Los retirados se movilizaron. Digo esto porque la protesta social y la movilización social ha estado presente durante este periodo. Llego al 2019, verano del 2019. Luego del huracán María, la respuesta prácticamente irresponsable y que podría considerarse criminal en algunos aspectos de parte del gobierno de Puerto Rico y del gobierno de Estados Unidos a lo que fueron los resultados de esos 2 huracanes, Irma y María, llevó a un enorme descontento del país,
que el famoso chat viene a ser el elemento catalítico. Y se da el verano del 2019 y se obliga por primera vez en la historia de Puerto Rico a un gobernador a renunciar. Yo creo que eso es un parteaguas, y a eso era que quería llegar con esta relación de eventos. Obviamente incluye muchísimos más. El 2019 fue un parteaguas en esta historia porque se reflejó en los resultados del 2020, resultado electoral. En el 2008 fue la última vez que un gobernador en Puerto Rico ganó con más del 50% de los votos. En el 2012, no obstante, el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista sacaron el 95% de los votos. 2008 fue Fortuño. Fortuño ganó por más de 1 millón de votos. En el 2012 gana Alejandro García Padilla, pero con el 48% de los votos, si recuerdo bien. Pero entre el Partido Popular y el PNP sacaron el 95% de los votos en el 2012. En el 2020 eso se redujo a 63% de los votos. El de ambos partidos, los agrupo porque son los dos partidos que se han ubicado en la defensa del estatus colonial, en el caso del Partido Popular, en el caso del PNP, de prorrogar y prolongar el estatus colonial con la anexión. Pero son los que han sostenido todo lo que es la estructura política y económica de Puerto Rico en los pasados 30 años y de la cual han vivido, y es lo que le permitió a ellos articular un discurso y unas promesas y unos planteamientos con los cuales ellos entendieron y ellas entendían que podían conservar el poder político en Puerto Rico, y en alguna medida lo lograron, pero se ha ido desgastando al nivel tal que en el 2020 sacan el 63% entre ambos partidos. Entonces viene como contrapeso. Seguimos viendo muchos cambios. Exacto, viene como contrapeso el hecho de que el PIB saca casi el 14% de los votos, 13 puntos y pico, y Victoria Ciudadana, que se creó ese año, sacó 14%, la candidata a la gobernación. Así que estamos ante un evento de cambio significativo en toda la temperatura política del país. Cambio que social, se va dando claro, paulatinamente, pero que se puede observar el cambio. Javier. Y podemos hablar más adelante. Seguro. Bueno, pues ha sido un muy buen resumen el que ha hecho. Excelente resumen. José Rivera Santana, y realmente pues yo estoy de acuerdo. Es decir, en un momento dado, el ELA nunca fue una fórmula que tuviera demasiado prestigio político o jurídico. De hecho, los populares tan pronto se cree el ELA tratan de enmendarlo y no pueden. Pero había una frase que asustaba mucho: el ELA es el progreso que se vive. Es la escuela que se está construyendo, el expreso, la urbanización, la modernización, el centro comercial. Las 936. 936. Entonces eso genera un gran consenso que se rompe en términos de partido en el 68 con la victoria de Ferrey. Entonces entramos en eso que llamamos el bipartidismo cerrado, que es una época que ha durado mucho en Puerto Rico. Si empezamos a contar desde la elección de Muñoz del 48, pues estamos desde el 48 hasta el 2024, 52 más 24, son 76 años en ese bipartidismo cerrado. Entonces eso es lo que ahora parece que se está rompiendo, ese bipartidismo cerrado. Esa idea de que tú solo puedes escoger entre los dos partidos principales. Y que tiene que ser un voto íntegro. Que tiene que ser un voto íntegro. Que yo creo que ese era el éxito mayor que tenían durante tantos años, que era, o sea, o votabas por uno o votabas por otro. Pero eso también se está resquebrajando porque la gente está aprendiendo a votar. Que el estatus se va a resolver en una asamblea constitucional de estatus, que es un carril distinto al carril de las elecciones. Y al hacer eso, yo creo que se está liberando mucha gente que antes pensaba que tenían que votar por el estatus en las elecciones, a pensar más en términos de la corrupción. Porque en este momento lo más que está afectando la población puertorriqueña en el día a día, en términos de la ineficiencia del gobierno, es la corrupción. Porque el gobierno, en vez de estar sirviendo al bien común, está sirviendo a los que le donan dinero a sus campañas para mantener ese bipartidismo cerrado. Entonces, en la medida en que se está creando conciencia de que hay que romper ese ciclo, porque lo que pasa es que entonces se eligen gobiernos
Y el nuevo gobierno, ¿qué hace? Busca quiénes fueron sus donantes, los pone a cotizar en las distintas agencias y los programas son los que puedan beneficiar a esos donantes. Entonces, eso ha creado una situación de ingobernabilidad, porque tú tienes la Junta de Control, que es una estructura sobre el gobierno de Puerto Rico, estableciendo cuál es el presupuesto, qué se puede gastar y qué no se puede gastar. Entonces tienes el gobierno de Puerto Rico, dependiendo principalmente de donantes y estando más pendiente de los donantes que de las necesidades del pueblo. Entonces, eso es lo que crea, es un sistema que es disfuncional. No puede operar un gobierno así. En ese sentido, yo tengo que reconocer, con todas las diferencias que yo he tenido a través de la historia, que Rafael Hernández Colón, cuando fue a abogar en contra de la ley promesa, uno de los argumentos principales que usaba era, mire, esto va a crear una situación totalmente disfuncional en Puerto Rico, no se va a poder gobernar. Y eso es lo que ha ocurrido. La ley promesa ha sido en ese sentido un desastre, porque a las complicaciones que tiene ya el sistema territorial de por sí, tú le has añadido ahora otra capa burocrática para obtener permisos para cualquier cosa que se haga. Entonces, yo creo que la gente está buscando formas de salir de ese atolladero, porque estamos metidos en un atolladero y el gobierno norteamericano, los políticos norteamericanos dicen, bueno, yo estaría dispuesto a ayudar a Puerto Rico, pero hay demasiada corrupción. En parte es una hipocresía, en parte es racismo y en parte es verdad. Así que en la medida en que se pueda empezar a limpiar la casa, como nosotros decimos, y a crear un gobierno que esté más preocupado en establecer una agenda. Y trabajar por el bien común. Correcto. Tengo que pausar. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Estamos de regreso. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, quiero recordarles que estoy conversando en la mañana de hoy sobre la sociología de esta campaña 2024, que creo que se han hecho aquí unos resúmenes importantísimos, educativos, para que usted vaya pensando y vaya entendiendo de dónde es que venimos, para poder mirar hacia dónde queremos ir, porque después de todo el 5 de noviembre son los electores los que deciden a dónde queremos ir. Pero resulta que además del Grito de Lares, además de la conmemoración del Grito de Lares, también hoy está celebrando Goya el Día Nacional de Comer en Casa y en Familia. Así que eso creo que es una actividad muy hermosa. Yo particularmente soy una defensora de eso, de comer en la casa y en la familia. Lo hice con mis niños desde que eran muy pequeños y me parece que es bien importante uno sentarse a comer, poner la mesa bonita con los platos, con todas las cosas. Yo hasta flores ponía incluso para el desayuno cuando mis hijos estaban en escuela elemental. Es el mejor momento al final del día para conversar sobre todo lo que ocurrió y enterarnos de qué está pasando con nuestros hijos. Es un momento maravilloso. Y Goya me ha enviado aquí una cajita que es una chulería con un montón de productos Goya. Los que nos están mirando por Facebook pueden estar viendo de todo lo que hay aquí. Hay muchas cositas bien chulas de productos Goya, y también hay hasta una bolsita. Así que la primera persona que llame a través del 787-798-1740 se lo lleva. Y también una camiseta. Así que esta caja era para ti. No, esta caja no es para mí. Esta caja es para la primera persona que llame a través de las líneas telefónicas para celebrar el Día de Comer en Casa. Les repito el número, 787-798-1740. Bueno, cumplido eso, vamos a continuar la conversación. Entonces, Javier, como que yo te interrumpí, no te dejé terminar porque me tuve que ir a la pausa. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Yo no soy sociólogo, ¿verdad? Y podríamos... Pero tienes opinión. Sí, tengo opinión sobre muchas cosas, pero que... tienes opinión porque además somos parte de esa sociología. En términos sociológicos, yo creo que lo más que ejemplificó esa crisis que Tato Rivera Santana nos explicó fue la pérdida poblacional. Puerto Rico es una de las pocas jurisdicciones en América que ha estado consistentemente perdiendo población. Y se ha juntado dos cosas, la pérdida de población con la migración. Y eso pues ha reducido de 3.8 que andaba la población de Puerto Rico, ahora anda por 3.1, 3.2.
se provocó la segunda gran migración puertorriqueña, más grande incluso que la de los 50 que estudió Edwin Meléndez, que escribió un libro que se llama Sponsored Migration. Así que ahora nosotros tenemos cerca de 6 millones de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que se autoidentifican como puertorriqueños y 3 millones de puertorriqueños en Puerto Rico. Y eso es bien importante porque uno de los elementos que yo creo que define esta campaña es el interés que tienen muchos jóvenes de no tener que emigrar. El interés de muchos jóvenes que interesan quedarse en Puerto Rico, que interesan desarrollar proyectos de distinto tipo, que están interesados en desarrollar proyectos de agricultura orgánica, que están dispuestos a ingresar en actividades de cooperativismo, en actividades de distinto tipo, y que sienten la necesidad de tener un gobierno que esté de su lado. Y en ese sentido, pues ha sido esperanzador que en estas últimas semanas se ha producido un movimiento bastante grande de jóvenes para inscribirse para votar. Y se han hecho sondeos informales en que la gran mayoría de los que están ahí están porque quieren cambiar el gobierno. Desde luego. Hay un periodista que hizo un sondeo. Felipe Gómez, sí. Y fue como 70. De 70 a los que le preguntó, 56 expresamente le dijeron que era para cambiar. Y los demás, pues... Hay algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es que ante la campaña del PNP de meter miedo con el comunismo y el socialismo, cosa que no es nueva, cosa que vienen haciendo hace mucho tiempo, me ha parecido bien interesante la respuesta que han hecho muchos jóvenes, muchos artistas jóvenes incluso, que me parece creativa, porque se han burlado de esa campaña. Yo no sé si ustedes vieron la de, yo creo que es Teatro Breve, no sé, las de Juan P. Díaz, por ejemplo. Es como, ok, tú me estás metiendo miedo porque Maduro, porque Noriega, porque no sé qué. ¿Y qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Que si yo voto por fulano, es que me voy a quedar sin zapatos. No voy a poder, ¿te acuerdas los zapatos? Ay, qué bueno. No. O sea, que es como, tú me quieres meter miedo con esto, pues mira lo que yo pienso. Y entonces es como, tú te quieres burlar de mí mintiéndome con esto. Eso yo como que no lo había visto nunca. O sea, anteriormente, porque esto no es nuevo, de meter miedo con esas mismas cosas. ¿Qué ustedes opinan de la reacción de muchos jóvenes ante lo que está pasando en términos de la campaña? Porque todo esto es en redes sociales. Y las redes sociales, eso es como una explosión. O sea, son miles y miles de personas que han visto esta forma de reaccionar a eso. ¿Qué opinan? Déjame decir algo bien breve y le paso los topos a Tato. Yo creo que también hay un tema de cuántas veces tú puedes tratar el mismo trick, por ejemplo, el mismo truco, el plebiscito. Exacto. Nadie está hablando de eso, o sea, se ha quedado... Pero eso... es que tú decías ahorita, hablando de los 2 carriles, ajá, y a mí me parece que la gente ha ido entendiendo los 2 carriles, porque ¿cuántos plebiscitos más tú le puedes solicitar a la gente? Claro. Y la gente sabe que no va a ocurrir nada, porque están hablando de lo que ocurriría con la independencia. Y eso no se puede ver porque nunca se le ha dado esa oportunidad a los que abogan por la independencia. Sí. Pero ¿cuántas oportunidades han tenido los del Partido Nuevo Progresista, que son los que hablan de la estadidad y no somos Estado? No, y además ¿a quién le creo? ¿Estamos a punto de ser Estado de Estados Unidos o estamos a punto de ser independientes? O sea, no puede ser, las dos cosas no pueden ser ciertas. Entonces, y es que ninguna de las dos. Por eso. La realidad es que ni vamos a ser independientes ni vamos a ser Estado. O sea, porque no depende así como así de que, o sea, por lo menos las elecciones no van a decidir. En las elecciones no se decide eso. En las elecciones se decide quién va a estar a cargo de la gobernanza en los próximos 4 años. Tato, tengo casi que irme a la pausa, pero tienes 2 minutitos ahí. Bueno, está bien, vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hoy sí es verdad que se me ha ido este programa demasiado, pero demasiado rápido. Dale, Tato. No voy ni a decir con quién estoy hablando porque pierdo tiempo. Vamos. No, mira, sobre el tema de cómo la coyuntura y la situación se ha traducido en lo que es ciertamente una explosión de creatividad, de inventiva, de sectores juveniles y juveniles adultos. O sea, yo he visto en las redes no solo jóvenes que uno evidentemente los identifica como... Sí, jóvenes adultos. Pero y algunos 30. que no son jóvenes, pero lo de la juventud es bastante relativo también. Pero nada, lo que quiero plantear es que a mí se me parece tanto a la explosión de creatividad que ocurrió en el verano del 2019. Eso es lo que digo yo. Porque no se trata de una campaña articulada, o sea, no es que la alianza tiene una campaña articulada donde esta semana los jóvenes van a lanzar tales y cuales cosas y esta otra semana sobre un tema en particular. No, esto es de manera orgánica, como dicen. Y en muchas manifestaciones diversas. Exacto, y mucha diversidad en la forma en que se expresan artísticamente. En este caso no quiere decir que no esté hecho sin contaminante. Exacto. De hecho, yo no estoy de acuerdo cuando le dicen que es un movimiento orgánico. Yo no estoy de acuerdo en el concepto, pero nada, eso es otra cosa. Pero otro día hablamos de orgánico. Sí, es como espontáneo. Es espontáneo, claro, a lo que se refieren a algo espontáneo. Espontáneo y creativo. Y entonces yo creo que refleja que la situación tan grave que hemos vivido lo que ha hecho es provocar a unos sectores sociales, en este caso sectores juveniles. Déjame dar un ejemplo antes que... Espérate, antes de que dé el ejemplo, déjame hacer una pausa que se me olvidó decir que ya se ganó alguien la cajita de Goya, que es Olga González Viera, que nos escucha. Olga, muchísimas gracias por haber llamado y muchísimas gracias por sintonizar Santurce. Olga González Viera de Santurce. Se oye todos los días. Exactamente, así que muy agradecida por tu sintonía, Olga. Un abrazo fuerte. Ahora sí, Javier. No, estaba pensando, por ejemplo, Cani García, el gesto de Cani García. Lo de Cani fue bello, de traérsela personalmente. Que está en fila, y repartirla. Está en fila así para inscribirse. Eso son cosas que llaman la atención. Los endosos de los artistas que se han ido produciendo, son cosas. Y a mí se me parece también a la situación que ocurrió durante toda la lucha por sacar la Marina de Vieques, o sea, el esfuerzo del país para lograr paz para Vieques, que fue la consigna principal, donde hubo también eso fue una eclosión de iniciativas a todos los niveles, en todos los sectores sociales y en todas las estratas políticas. Claro, en el caso de Vieques, desde el gobernador Pedro Rosselló hasta Lolita Lebrón que estaban pidiendo paz para Vieques, así que era un espectro que realmente aglutinaba a todo el país. Pero generó ese entusiasmo y ese mar de iniciativa que lo estamos viendo ahora. Pienso que todo esto se está reforzando, Javier lo mencionaba, con la campaña que está llevando principalmente el PNP, que es una campaña bastante rudimentaria en el sentido de los argumentos o el discurso que está articulando, primitiva. No es la primera vez que se hace una campaña anticomunista, antiindependentista en un proceso electoral. Está ocurriendo ahora. En el 2020 ocurrió algo parecido, pero no con la intensidad que está ocurriendo en estos momentos. Ocurrió cuando el PNP sacó en las elecciones en que Hernández Colón, no sé cuáles fueron, si fueron las del 80 o las 84, fue una de esas dos, donde sacaron que Hernández Colón se había reunido con el embajador de Cuba, en ese entonces Ricardo Alarcón, el embajador de Cuba en las Naciones Unidas, y montaron toda una campaña anticomunista contra... 78. Sí. 76 fueron las elecciones, tiene que haber sido 76, 80 u 84. Pero sí, fue en ese periodo. Sí. Fue en ese periodo. Yo creo que esto es una campaña, la del PNP, que demuestra la fragilidad en que está el PNP. La gran fragilidad en que está el PNP. Y lo saben. Ayer Jennifer González, su discurso principal, contenía un ataque de nuevo a Juan Dalmau y a la alianza, y estableció como que era una elección donde se decidía si ganaba la izquierda o no. Y que ella no iba a permitir que la izquierda gobernara. Esto es un discurso que es un boomerang para el PNP. Y que políticamente, electoralmente, no necesariamente, eso lo veremos el 5 de noviembre,
pero políticamente lo ubica en una esquina con poca salida, porque ya de entrada el PNP está adjudicándole a la alianza ser la segunda fuerza política de Puerto Rico. Sí. Pero es una fuerza política a la que el PNP la está catalogando de izquierdista, comunista e independentista. Es decir, que cuando el 5 de noviembre, si realmente los números reflejan que es la segunda fuerza política en Puerto Rico, y si la diferencia entre la alianza y el PNP es pequeña, eso es una derrota política para el anexionismo y para el PNP en Puerto Rico y en Estados Unidos. Que la fuerza política que el PNP catalogó de izquierda, comunista, etcétera, aliada de Maduro y todos los demás, llegó segundo en Puerto Rico y pisándole los talones al PNP. Eso es una realidad donde realmente las coordenadas políticas cambian de forma dramática. Yo creo que ese es el error en que está incursionando el PNP, pero además es un error en ese discurso que ha llevado a que la gente entonces, con las muestras que hemos señalado que se están dando en los medios por distintos sectores juveniles y en general en el país, demuestra que ya el país no se come ese cuento. Exacto. Y es que tú sabes que aquí yo vengo observando hace muchísimo tiempo, a mí me encanta la forma en que nosotros operamos, en todas las cosas que se hacen, me refiero al pueblo. Yo siempre hablo del sucusumucu, o sea, es que tú no sabes realmente cómo es que el pueblo va a operar, pero el pueblo cuando tiene una idea, cuando son muchos cuerpos con una sola mente, han demostrado la cantidad de cosas creativas que son capaces de hacer para ir a ese punto que los une. Y no lo hacen necesariamente juntos, como en el 19, sino que puede hacer, como está ocurriendo ahora, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito más allá, pero tú no sabes en realidad qué es lo que va a pasar, pero tú sí estás viendo que ahí está el malestar, que ahí está el sufrimiento, que ahí está la necesidad de hacer algo. Javier. Bueno, yo creo que parte de lo que está pasando es que hace mucho tiempo que yo no veía una coyuntura que fuera tan difícil para explicar. O sea, esta cortina de humo de esta campaña de Maduro y esto y lo otro, es que entrar a debatir seriamente lo que está ocurriendo es tan difícil. Por ejemplo, los otros días yo escuchaba al director de la campaña de la candidata gobernadora del PNP diciendo que ellos tienen excelentes relaciones con Kamala Harris y un poco insinuando que preferirían que ganara Kamala Harris a Trump. Pero ella no es republicana. Ella es republicana, sí, pero Trump apoya abiertamente a Trump. Pero Trump es uno de los presidentes que más daño le ha hecho a Puerto Rico. Es un presidente que en este momento representa una línea nacionalista norteamericana que básicamente no nos considera a nosotros parte del espectro nacional de Estados Unidos. Entonces, y que acusan de comunista a Kamala Harris. El mismo discurso del PNP en Puerto Rico, el que usa Trump contra Kamala Harris. Exacto. Entonces, yo creo que tienen demasiados frentes y no saben qué hacer. Es una esquizofrenia. Entonces, fíjate la locura. El proyecto de estadidad que ellos han estado, es un proyecto que aprobaron los demócratas. Y una de las pocas personas republicanas que votó a favor de ese proyecto fue Jennifer. Se quedó sola en el Congreso. O sea, una de las cosas que yo pienso que hace que Jennifer no regrese al Congreso es que ya no tenía nada que buscar allí, había quemado su nave con los republicanos. Entonces, en ese sentido, la situación de Puerto Rico en este momento es tan absurda en términos de que realmente en este juego una candidata pro-republicana no tiene mucho que argumentar a favor de lo que pasaría con un gobierno republicano en Estados Unidos. Y con las limitaciones que sabemos que tiene la Junta de Control Fiscal. Entonces yo creo que una idea que está pegando es que hace falta tener en Fortaleza una persona que realmente abogue por los intereses de la mayoría del pueblo que
que no está en el guiso ese de la corrupción gubernamental. Y yo creo que hay unas realidades aquí. Mira, es posible, aun si se saliera electo Dalmau, hay una probabilidad que no tenga una legislatura necesariamente de su propio partido. O sea que en todo caso lo que se produciría aquí, si ganara Dalmau, yo no estoy diciendo que va a ganar, pero si ganara, sería un gobierno compartido. Que ya lo vivimos, que ya lo hemos vivido, pero nunca con el liderato desde Fortaleza de una figura que tiene con un compromiso de adelantar los 2 carriles, de adelantar proyectos de equidad social y de adelantar proyectos que vayan dirigidos a crear unas oportunidades económicas para sectores amplios del pueblo que en este momento no existen. Okay. Se me ha terminado el tiempo. ¿De verdad? Sí, tenemos que regresar. Tenemos que regresar porque está demasiado breve. Bien rápido. Ya pasó una hora, son las 11:55. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo en la mañana de hoy. Fue la pasión. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a nuestro director técnico, Argenis Carbonell. Olga González Viera, recuerda venir por aquí a buscar tu paquetito de Goya. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.